Bien, muy buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Hola, profe. Aló, Buenos días, profe. aló, ¿Profesor no escucha? Profe. aló. Profe, ¿escucha? Buenos días, pero la verdad que no los estoy escuchando. Me dicen que ustedes sí me se escuchan. Voy a ver cuáles son los motivos por los cuales yo no los estoy escuchando, pero probablemente tengo el... ¿Aló? Ya. Ahí Profe, sí. ¿nos escucha? Sí, ahora sí, ya. Muchas gracias. Ya. Le agradecemos a Isabela que está aquí y que nos va a acompañar hoy día en la grabación de esta sesión. Bien, nosotros vamos a retomar el homicidio calificado. Específicamente estamos viendo la alevosía, y yo les indicaba en la sesión pasada que hay fundamentalmente dos criterios. Uno de carácter objetivo, que pone énfasis en el estado de indefensión de la víctima, y otro criterio que es subjetivo, que pone énfasis en la cobardía, en la vileza que tiene el homicida, el asesino. Y señalábamos al respecto que la respuesta adecuada a esta situación está en combinar ambos elementos. Es decir, no basta con ser cobarde, con tener un ánimo vil, traicionero, si eso no va rodeado de condiciones objetivas que den cuenta que la víctima está efectivamente en un estado de inseguridad, de desprotección, etc. Pero por otro lado, tampoco es suficiente que la víctima esté en un estado de indefensión objetivamente, si ese estado de indefensión no ha sido buscado o procurado por el homicida. Es decir, el homicida, para que se dé la alevosía, pudiendo matar al otro en otras circunstancias, decide matarlo precisamente cuando la víctima está en un estado de indefensión. Y eso es lo que hace particularmente grave esta calificante. Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico configura dos hipótesis de alevosía. Una que es la traición y la otra que es el actuar sobre seguro. La traición fundamentalmente dice relación con los vínculos de confianza que existen entre el hechor y la víctima y que son quebrantados, violados por el asesino. Es decir, el victimario se aprovecha de ese vínculo de confianza, sea por relaciones de amistad, laborales, de parentesco, etcétera, se aprovecha de ese vínculo de confianza, que tiene con la víctima para precisamente traicioneramente violar esa confianza y darle muerte. Ahora aquí algo que se ha discutido es qué ocurre con los niños. ¿Ah? ¿Qué pasa con los niños? Porque los niños normalmente, habitualmente los menores de edad, son personas bastante confiados y siempre están de alguna manera en un estado de indefensión. En virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.
Tal que uno decida matar a un niño en especiales condiciones de indefensión de este, por ejemplo, cuando está solo, cuando está en un lugar desvalido, etc., ahí podría configurarse. Pero por el solo hecho de ser niño, no hay alevosía. Lo mismo vamos a ver en una serie de fallos por el hecho, por ejemplo, de matar a una persona que esté de rodillas o que matarla por la espalda. Por ese solo hecho, no hay alevosía, salvo que haya sido buscada esa situación precisamente para darle muerte. Ahora, entonces, la traición importa violar los vínculos de confianza. Por tanto, si procede la calificante del homicidio calificado, no podemos aplicar la circunstancia agravante del artículo 12-7, que precisamente apunta de aprovecharse de los especiales vínculos de confianza. La otra modalidad es el sobreseguro. Ya no nos habla tanto del ocultamiento de la intención, sino del ocultamiento material, del ocultamiento del agente, del ocultamiento de los medios que usa para matar. Ejemplo característico, como indicábamos en la sesión pasada, el caso del francotirador, el caso de la emboscada. ¿Por qué? Porque detrás de actuar sobre seguro, en el fondo lo que hace el sujeto es crear o aprovecharse de ciertas condiciones prácticas que le permiten a él asegurarse de cualquier tipo de respuesta de la víctima o de un tercero en defensa de este ataque. Es decir, a través del actuar sobre seguro, el agente evita que un tercero defienda a la víctima o que la víctima pueda defenderse por sí misma. ¿Ah? Un caso, además del francotirador, por ejemplo, piensen ustedes que alguien quiere matar a un enfermo y ese enfermo tiene un cuidador, tiene una enfermera que lo cuida día y noche. Por ejemplo, alguien que adormeciera, que le pusiera un narcótico a esa enfermera, a ese cuidador, para precisamente, estando desvalida la víctima, matarla. Ahora, aclarado entonces cuáles son las dos modalidades de la alevosía, la traición sobre seguro, quisiera entrar rápidamente con ustedes a ver algunos fallos que hemos subido en la ficha. Les recuerdo que aquí la ficha en cuestión es la ficha número 6. ¿La están viendo en ¿Profe? este momento? Sí, se está yendo, pero ¿puedes repetir un poquito el sobreseguro que por lo menos no lo escuché muy bien? A ver, el sobreseguro pone el énfasis en el ocultamiento material del propio agente, del propio asesino o de los medios que éste va a usar para matar. No pone el énfasis en el ocultamiento de la intención, que es lo propio del actuar traicionero. Aquí el agente actúa de manera sobresegura, es decir, él mismo se asegura de que ni la víctima ni un tercero van a poder defenderse. ¿Por qué? Porque él es un francotirador. ¿Por qué? Porque es una emboscada sorpresiva. ¿Por qué? Porque es una persona que está al acecho, a la vuelta de la esquina, escondida, entonces la víctima no se percata y en ese momento lo ataca. Entonces, detrás del sobreseguro, y por eso es tan reprochable, la gente de alguna manera evita todo riesgo de defensa y por tanto él mismo va a quedar en condiciones de poder arrancarse, de eludir la acción de la justicia, etc. Esa es la esencia del actuar de sobreseguro versus el actuar traicionero. Vamos a ver ahora algunos fallos, por razones de tiempo, no Profesor, podemos verlo. ¿Perdón? disculpe, ¿podría usted silenciar el chat? Es que pasa que alguien está con el micrófono prendido y mientras usted habla no se le escucha muy bien. Profe, y antes de eso, si lo va a silenciar, ¿podría repetir lo del niño que dijo en lo de la traición? Porque por lo mismo no se escuchó bien, por favor.
a ver, el- ¿ya? ¿Estamos ahí o no? Ahí sí. Sí, profe. Ya, gracias. Respecto de los niños, lo que les decía, que es un tema que se ha discutido, porque normalmente los niños son personas que están desprotegidas, son personas que están en un estado especial de indefensión, por ser niños. Y a mayor abundamiento, la mayoría de los niños son bastante confiados, aun cuando eso pueda ir cambiando, ¿cierto?, con los tiempos, especialmente por todos los casos de abuso que se han generado. Pero en general, la muerte de un niño por sí no es alevosa. Y lo que yo les indicaba es que el artículo 63 del Código Penal expresamente nos dicen, tampoco lo producen, es decir, tampoco producen el efecto de aumentar la pena aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede conocerse. Es decir, tiene que haber hipótesis de que la muerte de un niño pueda ser con alevosía o sin alevosía, pero por el solo hecho de ser un niño no puede ser alevoso, o si no, nunca podría haber respecto de un niño un homicidio simple. Es decir, aquí hay una circunstancia inherente al delito, ¿cuál es? Que la víctima es un menor de edad. Y por eso, ¿puede darse la alevosía respecto de un menor? Sí, pero lo que he indicado no por el hecho de ser menor, sino porque, al igual que un anciano o al igual que cualquier persona, puede encontrarse en una especial situación de indefensión y además esa situación ser buscada o procurada por el victimario. Victoria, ¿me estaba preguntando? Sí, profesor. En esa misma línea, por ejemplo, una situación especial de indefensión de un niño para que se actúe con alevosía, ¿podría ser el hecho de que los mismos padres lo pongan en peligro? Que los padres consientan que lo maten, por ejemplo. Bueno, o sea, yo creo que es perfectamente posible. Ahí ya, en el caso de los padres, se va a dar una hipótesis de parricidio, ya lo vamos a ver en las clases anteriores, y el parricidio es una hipótesis que desplaza el homicidio calificado. Y en ese caso, evidentemente, creo que no habría ningún inconveniente para que concurra la alevosía, pero como circunstancia agravante, no como calificante. ¿Ah? No, entiendo. A lo que me refiero yo es que, por ejemplo, los padres consienten que otros lo maten. No que lo maten los mismos padres como parricidio, sino que otras personas externas maten al hijo. ¿Ya? Pero es que, ¿Actuaría ese tercero que mata al niño con alevosía en ese caso por la especial situación de indefensión? es que, es que efectivamente, si el tercero se ha procurado una situación de indefensión a través de coaptar a los padres, en fin, obvio, pero todo depende de la circunstancia en la cual lo mate, porque a lo mejor los padres le piden a un tercero que mate a su hijo, pero ese niño eventualmente puede estar con su abuelo, puede estar con amigos, puede estar con un tío, puede estar en un lugar público y podría perfectamente defenderse. Pero si lo que tú me estás planteando es que de alguna manera los padres le garantizan al homicida que la víctima, que en este caso su hijo, va a estar solo, va a estar desvalido, va a estar inseguro, por supuesto que ahí sí se puede configurar. Pero aquí hay que analizar, reitero, caso a caso, el estado objetivo de indefensión de la víctima y, por otro lado, la cobardía, el propósito. En este caso, me da la impresión, en el ejemplo que pone, que se da obviamente el elemento traicionero. El punto es, a ese elemento traicionero, a esa cobardía, se da además objetivamente un estado de indefensión, es decir, el niño ha sido dejado solo, ha sido dejado sin ningún tipo de resguardo en manos del asesino por parte de sus padres. Por supuesto que creo que en ese caso sí se puede dar la alevosía. ¿Mm? Ok, profesor, muchas gracias. Gracias a ti, Victoria, por la pregunta. Entonces, quiero que podamos repasar rápidamente algunos fallos, los otros
lo podrán conversar después con los ayudantes, pero el primer fallo que quiero analizar con ustedes es el de la Corte Suprema, el del 26 de septiembre del año 1990, que en los considerandos séptimo y octavo rechaza la alevosía. ¿Ah? En este fallo, la Corte Suprema en el considerando séptimo nos dice que la sola demostración de maldad o perversidad no configuran en los términos del artículo 12, número 1 del Código Penal, la agravante de alevosía, que la refieren los delitos contra las personas cuando se obra traición o sobreseguro. Es decir, el solo elemento subjetivo nos dice no basta. Y luego en el considerando octavo nos dice que la mera existencia de una indefensión objetiva de la víctima preexistente o concomitante con el hecho, como es el caso de Autos, no autoriza para calificar de alevosos los ataques cometidos en esa situación, puesto que la indefensión o desvalimiento de la víctima deben ser buscados de propósito por el delincuente y aprovechados para ejecutar su acción dolosa. ¿Ya? O sea, es exactamente lo que les venía diciendo en cuanto, en mi opinión, la recta doctrina. Enseguida paso a referirme a este fallo de la Corte Suprema del día 13 de septiembre del año 2005, que rechaza también la alevosía en los considerandos segundo y tercero y cuarto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En el considerando segundo, la alevosía alberga dos conceptos distintos: a traición, que importa el ocultamiento de la intención verdadera de la gente, y sobreseguro, consiste en actuar creando o aprovechando oportunidades materiales que eviten todo riesgo a la persona del autor. Y después nos dice, esta Corte ha resuelto que la sola indefensión de la víctima no basta para afirmar la existencia de la alevosía, siendo necesario que el estado de indefensión fue el motivo decisivo del ataque, que de no haber existido aquella situación de indefensión, el ataque no se habría producido. ¿Ah? Y después, entonces, entra a analizar los hechos y descarta entonces que se haya actuado de manera traicionera o de manera sobreseguro. Después, enseguida, quiero comentarles rápidamente este fallo quiero en este momento el fallo de la Corte de Valparaíso del 21 de enero del 2005, que fue ratificado después por la Corte Suprema, que de alguna manera los hechos llevaron a una situación azarosa de indefensión de la víctima. Y entonces la Corte lo va a rechazar en los términos que les estoy indicando. Nos dice el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la alevosía supone traición o actuar sobre seguro. Y dice, la alevosía debe tener por fin asegurar la comisión del delito y disminuir el riesgo del hecho
proveniente de la defensa que pudiera oponer la víctima. Lo anterior exige la concurrencia de circunstancias que aseguren objetivamente sea la ejecución del delito, sea la integridad del agente ante la eventual reacción del ofendido. Y fíjense lo que agrega. El simple azar de circunstancias favorables no es suficiente para estimar que haya alevosía. Las condiciones de aseguramiento deben haber sido especialmente buscadas o procuradas por el hechor, lo que revela la existencia del ánimo alevoso, que es un elemento subjetivo de la alevosía. ¿Ya? Después quiero indicarles a continuación un fallo rápidamente de la Corte de Apelaciones de Santiago del 30 de septiembre del año 2009. Ustedes lo pueden ver todo esto en la ficha número 6, ahí están los roles, que dicen el considerando sexto, que la decisión del tribunal acuo al resolver que el autor del homicidio actuó con alevosía, es decir, aquí la acoge, se ajusta a las normas que rigen la situación, pues la alevosía incluye todos aquellos casos en que la acción delictuosa tiene asegurado el resultado por recaer sobre persona impedida para escapar al ataque o defenderse de él. Y en este caso dice que actuó sobre seguro, dado el incuestionable y avanzado estado de ebriedad de la víctima y el hecho de estar inmovilizada cuando fue agredido porque hay un sujeto que lo sujetó por la espalda, un tercero que lo sujeta por la espalda, todo lo cual garantizaba el éxito del ataque con un arma blanca por parte del imputado, como efectivamente ocurrió. Sujeto que le infligió la lesión en el tórax, que al afectar el corazón del ofendido, en fin, ocasionó su deceso. Piensen ustedes, aquí hay una víctima que estaba ebria, pero además hay un tercero que lo agarra, le sujeta las manos por la espalda y lo deja absolutamente indefenso, buscaba crear esa situación de indefensión para asestarle el puñal en el corazón. En fin, después un fallo de la Corte de Santiago del 18 de abril del año 2018, en el considerando quinto, rechaza la alevosía y nos insiste, para que exista alevosía es necesario que las circunstancias que las constituyen sean buscadas de propósito por el agente. Y no aparecen los hechos que el agente haya creado o procurado una situación de indefensión. Y fíjense, en este caso dice, la circunstancia de estar la víctima de rodillas y dándole espalda al autor, el que le disparó dándole muerte. Piensen ustedes, esta es una verdadera ejecución. La víctima está de rodillas, de espalda, y le desencajan un balazo en la nuca. Pero fíjense que dice, no puede constituir una agravación del delito. Fallo bastante cuestionable por lo que viene. ¿Por qué? Porque dice que el occiso no portaba arma alguna, de suerte que nunca estuvo en condiciones de repeler ataque alguno, de modo que el hecho de habérsele disparado por la espalda no es relevante en este caso para decidir la existencia de la alevosía. Y dice, si es patente que el agente habría actuado aunque el sujeto pasivo hubiera contado con la posibilidad de oponerle resistencia efectiva, la agravante debe ser descartada. Es decir,
Si el sujeto igual lo habría matado, está indefenso o no está indefenso, no hay alevosía, porque la alevosía tiene que estar siempre buscado. ¿Y qué es lo que dice este fallo? Que el sujeto siempre, la víctima siempre estuvo, perdón, el victimario siempre estuvo en condiciones de dispararle a la víctima. Ahora, ese fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago tiene el voto en contra que sostiene que sí procede la alevosía, el voto en contra del ministro señor Mera, porque precisamente dice que obró con alevosía, pues actuó sobre seguro, aprovechándose del hecho de la indefensión de la víctima, que nunca estuvo en condiciones de repeler el ataque debido a la posición en que se encontraba. Yo personalmente creo que el voto de mayoría está equivocado, porque efectivamente una cosa que la víctima porta un arma no la porta, en este caso no lo portaba, pero ¿por qué lo mató estando de rodillas y por qué lo mató por la espalda? Podría haber estado perfectamente sin arma la víctima y lo podría haber atacado de frente, a lo mejor podría haberse defendido con un golpe de puños, con un palo, con pies, etc. O sea, en mi opinión, ese caso sí es alevosía, siguiendo el efecto de el voto de minoría, porque efectivamente, pudiendo haberlo matado de pie, pudiendo haberlo matado de frente, optó por matarlo de rodillas, encontrándose de espalda. Y solamente para avanzar, hay después un fallo de la Corte de Temuco, me refiero a este del 7 de febrero del año 2003, que acoge la alevosía. Pero este es un caso, los hechos, esto ocurre en un campo en que un grupo de sujetos golpearon con una picota, con un asadón a la víctima y la dejaron sentada a la sombra de un árbol sangrando. En el fondo aquí a la víctima la hirieron, la malhirieron con un golpe brutal en la cabeza, la víctima comienza a sangrar y se retiran los victimarios. Pero sin embargo, uno de ellos, dice el fallo, subió nuevamente al cerro, pero por entre el bosque, y llegó por la espalda, sin que la víctima, que ya estaba herida y por tanto estaba en una situación de indefensión, ni siquiera se da cuenta. Y él, por la espalda, lo degolla y obviamente le causa la muerte. Entonces te dice, es un homicidio calificado, actuando sobre seguro, que causa la muerte de la víctima. Incluso hasta se podría haber configurado eventualmente un ensañamiento. Y por último, respecto de fallos, quiero mencionarle este fallo del Tribunal Supremo Español. Hay varios casos del Tribunal Supremo Español, lamentablemente por razones de tiempo uno no los alcanza a ver todos, pero son muy interesantes porque, como ustedes saben, el Tribunal Supremo Español fundamenta, en mi opinión, muy bien todas estas materias y son tremendamente pedagógicos. Me refiero a este fallo del 15 de marzo del año 2010, en la página 5, que especialmente nos habla de las distintas formas de la alevosía. Vamos a ver que nuestro código solamente habla de la traición y sobre seguro. Pero aquí nos dice que tiene tres formas. Dice, las tres formas que puede adoptar esa idea esencial de la indefensión. Aquí se pone poniendo especial énfasis en la indefensión, que es una dimensión subjetiva, que es una dimensión objetiva, pero también dice, tiene un carácter mixto porque se requiere de
de una opción subjetiva de matarlo en ese sentido. Pero me quiero referir en este caso a la alevosía. Y especialmente dice las tres formas que puede adoptar esa idea esencial de la indefensión son: primero, la alevosía proditoria o traicionera, como trampa, emboscada o traición. ¿Ah? Entonces, la alevosía traicionera, que la tenemos en nuestro código. Segundo, la alevosía sorpresiva, consistente en una actuación súbita, repentina o fulgurante que, por su celeridad, no permita a la víctima reaccionar ni eludir el ataque. Esta modalidad es apreciable en los ataques rápidos y sin previo aviso. Fíjense ustedes cómo se va caracterizando. O sea, dice, un ataque rápido, un ataque sorpresivo es alevoso, en opinión del Tribunal Supremo Español. Y la última, que me parece especialmente interesante, es la denominada alevosía por desvalimiento, en que el sujeto busca o se aprovecha de las personales características o de la especial situación en que se encuentra la víctima, muy disminuida en sus posibilidades de defensa, especialmente vinculado con personas dormidas, personas sin conciencia, inválidos, ancianos, niños, etc. Y en este caso se refiere este fallo, para el que quiera profundizar, específicamente a la modalidad de la alevosía sorpresiva. Pero reitero, no basta con ser niño, no basta con ser inválido. Esa situación tiene que ser buscada. Yo puedo matar a un anciano o a un niño delante de sus padres, o cuando está solo, cuando está con el enfermero, o cuando está solo, cuando es de día o cuando es de noche. En fin, entonces tiene que ser buscada siempre. Pero la alevosía entonces proditoria o traicionera, la sorpresiva y la alevosía de desvalimiento. Y después, en el mismo sentido, tenemos el fallo del 4 de noviembre que en el considerando 10 nos dice que la alevosía, cuando se obra en primer lugar en emboscada o al acecho, a través de una actuación preparada para que el que va a ser la víctima no pueda apercibirse la presencia del atacante o atacantes. Después, la alevosía de súbito o por sorpresa, cuando el agredido que se encuentra confiado con el agresor, esta es la traicionera, como consecuencia de la particular situación de la víctima. Y por último, la alevosía de la persona indefensa por su propia condición, etc. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos estas tres formas de alevosía que perfectamente las podemos considerar en nuestro ordenamiento jurídico, en la medida que se den los dos elementos, el objetivo y subjetivo que les he mencionado. Y por último, quiero mencionarles este fallo del 12 de noviembre del 2009, que es un caso que probablemente algunos ayudantes, que bueno, todos han sido alumnos míos, pero se recordarán esto, es el hecho de que una persona muy pobre, una mujer mayor, está durmiendo en un cajero automático, ¿ya? Esto ocurre en España, está durmiendo en un cajero automático, y después llegan un grupo de muchachos y entran al cajero automático y la rocían con un líquido inflamable, y después le prenden un fósforo, se lo tiran y la queman viva, ¿ya? Entonces imagínense una mujer que estaba durmiendo en un cajero automático, termina siendo brutalmente asesinada, quemada viva
por estos sujetos. Entonces, aquí lo primero que se discutió, porque los muchachos alegaron que no tenían dolo de matar, ¿ya? Entonces, dicen que ellos no querían, que esto solamente lo hicieron para divertirse. ¿Ah? Esto de tirarle a la mujer una cerilla, un fósforo prendido, lo hicieron para divertirse porque entendían que el líquido que le habían echado era agua. Es decir, que la mujer estaba durmiendo en el cajero, que la rociaron con agua y después tiran un fósforo prendido para que se apague en el agua, ¿ya? Y eso lo hicieron para divertirse, que no tuvieron el ánimo de matar. Pero bueno, el Tribunal Supremo Español se hace cargo de esto, de esta mujer que estaba durmiendo, y se preocupa de algo que ya hemos conversado, que lo vimos el semestre pasado y que lo vimos hace muy poco. ¿Se acuerdan cuando la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación? El animus necandi, el animus laendi. Entonces, aquí está acreditado que estos muchachos fueron a una bomba de benzina que estaba cerca y efectivamente ahí se encontraron con un bidón, que ellos decían que estaban convencidos que eran con agua. Pero resulta que, revisadas las cámaras de seguridad, pudieron advertir que estos muchachos abrieron el bidón, lo olieron y respingaron la nariz. Es decir, claramente al oler el contenido del líquido, advirtieron que no era agua, porque nadie que huele agua, ¿cierto?, respinga la nariz, y pusieron una cara que evidentemente era una cara propia de un reflejo de haber olido, ¿cierto?, una sustancia inflamable. Y después fue otro elemento, acuérdense ustedes la prueba de inferencia, como de elementos objetivos, yo pruebo el dolo. Después, otra cosa, dicen, ustedes esto lo hicieron porque entendían que era una broma, ¿cierto? Por supuesto, por eso no tenían dolo de matar. Pero fíjense que las cámaras del cajero automático demuestran que cuando estos muchachos le tiran la cerilla prendida a la mujer, ellos pensaban que ellos decían, su teoría era que era agua y por tanto la cerilla se apagaba, pero cuando se prende fuego, los muchachos se ríen. No es la sensación, ¿cierto?, la reacción de espanto, de rechazo, de haber cometido algo absolutamente involuntario, un resultado, y ellos se burlan, se ríen. Y entonces el tribunal, obviamente, en este caso, no solamente estima que actuaron con dolo, sino que concluyen que en este caso en particular actuaron, esta mujer que estaba semidormida y que fue quemada viva, es un homicidio alevoso. Y acoge la alevosía, ¿cierto?, en la página tercera del fallo, concluye: la situación de la mujer semidormida refleja una situación de vulnerabilidad o de indefensión aprovechada por los acusados para lograr su propósito. Esta situación de vulnerabilidad constituye la circunstancia cualificadora de alevosía. Entonces, aquí incluso la posibilidad, ¿cierto?, de cometer alevosía con dolo eventual. Y en el mismo sentido de la posibilidad de alevosía con dolo eventual, ustedes lo van a encontrar en ese fallo que mencionamos hace un par de clases atrás, del 25 de febrero del 2010 del Tribunal Supremo Español. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del ataque usando un vehículo, el vehículo como herramienta para matar? Y veíamos que en ese caso había dolo de matar.
y no dolo de lesionar, pero en ese caso no solamente el tribunal habló del dolo, sino que ese actuar era alevoso. Ese fallo el 25 de febrero, reitero, estima que el atropello con un vehículo es un homicidio calificado, alevoso y compatible con dolo eventual. Es decir, perfectamente posible la compatibilidad de la circunstancia calificante con el dolo eventual. Bien, definitivamente, a diferencia de lo que ocurre con la premeditación, esta circunstancia, como ustedes pueden ver, ha dado origen a muchísima jurisprudencia y es una causal absolutamente vigente, no solo en nuestro código, sino en cualquier código penal moderno. Ustedes ya saben, la premeditación en muchos otros códigos desaparece por ser prácticamente lo mismo que el dolo directo, en cambio la alevosía no. Y ahora paso a la ficha número 7, que es el veneno, ¿ya? Constituye homicidio calificado el uso del veneno. Profesor, ¿sí? una consulta, disculpe. Respecto a lo que se entiende por agente, por ejemplo, ¿podría disociarse el ánimo alevoso con el aprovechamiento de indefensión entre un autor mediato y un autor directo? De modo que, por ejemplo, el autor mediato tenga el ánimo alevoso, pero el autor directo, sin ese ánimo, se aproveche de la indefensión de la víctima. O sea, el autor directo. Perdón, que no. Te voy a pedir que me repitas de nuevo el caso, que no logro entenderlo bien. Tenemos Sí, un autor ejemplo, mediato y un instrumento. claro. ¿Cómo? A Entonces ver. el autor mediato tiene el ánimo alevoso, mientras que el instrumento no. Y a pesar de eso, el autor instrumental aún así se aprovecha de la indefensión de la víctima. ¿Podría decirse que hay alevosía en ese caso? Mira, lo que me complica del ejemplo que me estás dando, y que es de la esencia de la autoría mediata, es que el instrumento actúe sin dolo. Claro. El instrumento, hay un tercero, que es el autor mediato, que domina la voluntad. Entonces, el tercero no sabe, por ejemplo, que está matando a otro. Piensa tú el caso característico de la enfermera, a quien previamente el doctor le ha ordenado colocarle una inyección medicinal al paciente, y ella, en el entendido que es una medicina, le inyecta el líquido al paciente en circunstancias que el doctor, el autor mediato, le había puesto veneno. Entonces, por las características mismas de la autoría mediata, el sujeto actúa como instrumento, actúa sin dolo, de tal manera que no me cuadra con la posibilidad de que se procure la especial situación de indefensión de la víctima. Si el autor, el instrumento, no sabe que está matando a otro. Entonces, más bien creo que podría darse un eventual caso de coautoría. ¿Ah? Claro. ¿Aló? Sí, le escucho. Claro, que podría ser un inductor, por ejemplo. Un inductor que hace nacer en otro el propósito delictivo, que el inductor técnicamente es un partícipe, ya lo vimos, pero se le considera como autor. Ahora, claramente la alevosía, si el inductor hace nacer en el otro el propósito delictivo, lo convence de que lo mate, punto. Él es el inductor de un homicidio simple. Porque si el sujeto inducido, el autor directo, después, por sí ante sí, se procura un especial estado de indefensión de la víctima para matarlo, en ese caso, esta circunstancia, que por lo demás, reitero, requiere de la intención, ¿cierto?, del ánimo traicionero, del ánimo alevoso,
solamente concurriría la alevosía en el autor directo, no en el autor inductor. ¿Ah? Las circunstancias subjetivas no se comunican. ¿Ah? ¿De acuerdo? No sé si con eso logro responder o no a tu pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Me quedó muy Gracias claro, a ti por especialmente la por lo pregunta. último. Oye, ahora, el homicidio calificado mediante el veneno, ¿cierto? Nuestro código habla simplemente como un instrumento, como un medio para matar por medio de veneno. Es decir, el que mate a otro usando veneno es homicida calificado. Y esta calificante es distinta de la circunstancia del artículo 12, número 3, que en general se refiere a medios catastróficos, ¿ah? Medios de inundación, incendio, veneno u otros análogos. Pero la circunstancia es mucho más amplia porque además del veneno, reitero, incluye medios catastróficos para cometer crímenes o simples delitos contra las personas. Aquí solamente es calificante el veneno, punto. Calificante que en otros países, como ya hemos visto, por ejemplo en España, se eliminó. Y en otros países, por ejemplo en Francia, el envenenamiento constituye un delito diferente, distinto al del homicidio calificado. Entonces, aquí me parece que son fundamental dos cosas. Primero, ¿qué se entiende por veneno? ¿Ah? ¿Qué se entiende por veneno? Y cuáles son las exigencias para que podamos estimar que concurre la calificante. Entonces, respecto de la generalidad o exigencia, la naturaleza de la calificante está ligada al concepto de insidia, es decir, tiene que tratarse de una sustancia capaz de matar y que la víctima no se dé cuenta cuando la esté ingiriendo por cualquiera sea la vía. ¿Ah? Y aquí hay toda una discusión en torno a si se requiere o no algún elemento subjetivo, es decir, un ánimo especial, insidioso, abyecto. Los profesores, por ejemplo, Francisco Grisolía, don Alfredo Echeverri, estiman que sí. ¿Ah? En circunstancias que don Mario Garrido, y yo comparto lo que dice don Mario, estima que no. Es decir, desde el punto de vista del tipo penal, basta con que objetivamente el medio usado, cualquiera sea el propósito, sea veneno, para estimar que es un homicidio calificado por esta circunstancia número 3. Es decir, no se requiere, en nuestra opinión, un especial elemento abyecto, vil, ruin, un especial móvil de insidia, ¿cierto?, para configurar. Y el otro aspecto que me parece fundamental es qué se entiende por veneno. ¿Ah? Y veneno, ahí ustedes pueden ver esto en la ficha número 7, ¿cierto? Cualquier sustancia que suministrada en pequeña dosis pueda producir la muerte. ¿Ah? O el profesor Grisolía, toda sustancia que suministrada a la víctima pueda ocasionarle la muerte, sea por introducción al cuerpo, deglución, inyección, absorción, respiración, etc. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. Que también puede haber envenenamiento, tengo entendido, como a largo plazo, en el que yo, por ejemplo, le voy poniendo plomo al agua donde se ducha la persona o cosas así, que es veneno, pero en largo plazo. ¿No aplica esta hipótesis? A ver, en general se exige que el veneno, para que sea considerado como veneno, la existencia de la exigüedad, es decir, que es característica del veneno el que pueda ser suministrado en dosis exiguas. ¿Ah? Ahora,
el hecho de que tú le puedas de a poco ir suministrando un veneno a una persona en dosis exigua, yo creo que perfectamente tú puedes configurar un homicidio calificado. O sea, a todo esto, veamos solamente lo que está pasando, ¿cierto?, con este líder opositor de Rusia, ¿cierto?, que todo apunta a que ha sido envenenado, y bueno, probablemente no fue necesariamente envenenado de una sola vez, sino que a través de la introducción durante un lapso de tiempo de un componente. Pero lo que yo quiero destacar en sí, que la dosis, para que sea considerado veneno, en nuestra opinión, tiene que ser exigua. Porque, claro, si yo le puedo entrar, a una persona la puedo llenar de tierra, la boca, ¿cierto?, y la puedo matar, pero la tierra no es veneno. Entonces, lo importante es que con una pequeña cantidad se pueda causar la muerte. O sea, a una persona la hacemos ingerir una pequeña cantidad de tierra, no va a morir. Claro, si le echamos 1 kilo de tierra, sí la vamos a matar. Pero en mi opinión, la tierra obviamente no es veneno, porque no es una sustancia que suministrada en dosis exigua sea capaz de provocar la muerte, como sí puede ser el elemento que tú me estás poniendo en tu ejemplo. Ahora, en general, no hay ninguna restricción en orden de exigir que sea un elemento químico, ¿ya? Esto se lo digo porque hay algunos autores que hablan de sustancias químicas. Ahora, si se exigiera circunstancias químicas, cuestión respecto al cual yo no estoy de acuerdo, dejaríamos fuera, por ejemplo, todas aquellas sustancias o métodos para matar que actúan de una manera mecánica. Todos sabemos, por ejemplo, o la gran mayoría, que una forma característica de matar a un animal, por ejemplo un perro, es darle vidrio molido, ¿ya? Y el vidrio no es un agente químico, sino mecánico. Entonces, ¿puedo yo envenenar a una persona poniéndole vidrio molido, introducirle con la comida vidrio molido? En mi opinión, sí. Es un agente mecánico que califica como veneno. Pero reitero, lo que me parece más importante a mí es la dosis exigua como característica del veneno. Incluso hay algunos que sostienen que pueden tratarse de sustancias no tóxicas, pero dadas las especiales características de la víctima, sí le pueden provocar una enfermedad mortal. Es decir, aquellas personas, por ejemplo, que no pueden, por ejemplo, con un celíaco, por ejemplo, ¿no? O una persona que no puede consumir determinadas sustancias porque le provocan una reacción alérgica. Hay personas que son alérgicos al maíz, al maní, por ejemplo, o son alérgicos a ciertos productos del mar, o hay personas que no pueden beber mucho líquido, etc. Entonces, también, si es que sabiendo eso, la persona decide matarlo usando una sustancia que para esa persona le va a provocar la muerte, podría perfectamente calificar. Pero en fin. Profesor. Dime. Y en relación, por ejemplo, a lo que decía el compañero en las zonas de sacrificio ambiental, por ejemplo, cuando hay delitos ambientales y alguien muere por contaminación en el aire, ¿eso podría calificar como veneno o ahí ya sería una interpretación muy como extensiva, por así decirlo? A ver, me encanta tu pregunta porque precisamente yo me encuentro redactando un libro y por tanto un tema que estoy estudiando de los delitos ecológicos. Tú sabes que en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, no tenemos un tipo penal que consagre un delito ecológico, un delito ambiental en sí. Sí tenemos el delito o el ilícito administrativo, ¿cierto? La hipótesis del daño ambiental. Pero no tenemos un delito ambiental como un tipo genérico,
de forma tal que tendremos que recurrir a los tipos penales especiales que sancionan el bien jurídico o que protegen el bien jurídico medio ambiente, vinculados especialmente con el agua, con los cursos de agua. Por ejemplo, ustedes saben que en la ley de pesca sí hay tipos penales que pueden derivar incluso en responsabilidad penal para las personas jurídicas. Tenemos delitos vinculados con la ley de bosques, etc. Pero un delito ambiental en sí, por contaminación, no existe una figura específica en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, entonces, habría que ver cuál es el agente. Ahora, hay algunos delitos, pero claro, que son agentes. Por ejemplo, ustedes saben que en Chile tenemos una ley de energía atómica, por ejemplo, y hay una serie de delitos vinculados con la energía atómica, pero en Chile, que yo sepa, no está desarrollada la energía atómica. Hay algunos delitos vinculados que están en el Código Penal que dicen relación con la salud pública. Por ejemplo, el diseminar agentes patógenos. Piensen ustedes una persona que anduviera esparciando el COVID-19 de una manera absolutamente intencional. Entonces, hay algunas hipótesis dentro del Código Penal también, pero son delitos contra la salud. Solamente te hago especial énfasis que no son delitos ambientales per se. Ahora, creo que en el ejemplo que nos estás indicando, tendríamos que pensar de alguna de las hipótesis, creo yo, que están en nuestro Código Penal, que sanciona precisamente a aquellos que diseminen, que esparzan bacterias, gérmenes patológicos, en fin, y que dañen o que causen la muerte o lesión para las personas. Creo que sería posible reconducir algunos de los tipos penales de nuestro Código Penal, delitos contra la salud pública, el ejemplo que me estás planteando. Más que el veneno propiamente tal. No sé, a buenas y a primeras, no creo que pueda darse la hipótesis del homicidio calificado. Sí una hipótesis especial de un delito contra la salud. Bien, aquí nos quedan dos causales. Una, el premio o promesa remuneratoria, y la otra, el ensañamiento. El premio o promesa remuneratoria, este es el homicidio del sicario. Aquí tenemos a dos personas. Uno es el mandante y el otro es el mandatario. Esto es lo que ha ocurrido con un empresario que fue hace poco tiempo asesinado, ¿cierto?, en Concón, un caso que se está discutiendo ahora porque recientemente, además de haber formalizado el autor material, formalizaron al mandante. Entonces, hay uno que es el que paga o promete pagar a otro para que el otro materialmente lleve a cabo como autor directo el homicidio. Entonces, en el caso del premio o promesa remuneratoria, es una calificación fundada en el móvil, y el móvil es un móvil económico. Es mucho más reprochable matar a alguien por dinero que matarlo por otros móviles, por otras motivaciones. Entonces, para que exista homicidio calificado, tiene que haber un premio, y en eso la opinión es unánime de la doctrina y de la jurisprudencia, tiene que ser un premio que tenga una connotación, un carácter económico. No necesariamente dinero, pueden ser joyas, pueden ser bienes corporales, inmuebles, acciones, cuadros, etc. Pero tiene que tener
un contenido, el premio o la promesa remuneratoria, un contenido económico. Ahora, hay un famoso fallo del Tribunal Supremo Español de 1909, el 8 de marzo, que calificó como homicidio calificado a dos amantes que produjeron la muerte del marido de ella bajo la promesa mutua de mantener su relación después de la muerte del marido de ella. Es decir, una motivación afectiva, sentimental, de carácter sexual. Pues bien, eso no tiene cabida en nuestra legislación, en tanto que, reitero, tiene que ser susceptible de una evaluación económica, el premio o la promesa. Lamentablemente estamos en la hora, el próximo viernes terminamos esta calificante. Vean ustedes en el código cómo se trata de manera distinta la circunstancia. Uno habla por y la otra habla mediante, que lleva toda una discusión si es que la calificante es para los dos o uno es la calificante y la otra es la circunstancia agravante. Una cosa es matar por dinero, por un premio, y la otra es matar mediante premio, mediante promesa. Les dejo planteado eso, y lo mismo ocurre con el ensañamiento, con además de matar, querer hacer sufrir de una manera inhumana, deliberada a la víctima. Entonces, si no tienen dudas, preguntas, le agradezco a la Isabela que nos haya grabado esta clase. Si no tienen dudas o preguntas, la damos por finalizada y nos estaríamos viendo el próximo viernes, en que terminamos el homicidio calificado y entramos a ver inmediatamente el parricidio, para posteriormente continuar con el femicidio. ¿Ya? Que tengan un muy buen día y nos vemos el próximo viernes. Chao, profesor, que le vaya muy bien, muchas Chao. gracias. Chao, chao, Que esté chao. bien.